Yo me vestí de etiqueta hoy día porque yo sé que también él tiene una muy parecida, nuestro querido Luis de Almendae, nuestro arquitecto, que nos viene a hablar de otro arquitecto para conocer más sobre nuestras ciudades, sobre nuestra arquitectura. Luis de Almendae, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Matinal Nuestra Casa. Buenos días, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luis, Cami. ¿Bailó la Macarena? No. ¿Nunca bailó la Macarena? O sea, tengo recuerdos de cuando la canción justamente estaba sonando literalmente en cada momento. Era una cosa de verdad. 92 por ahí más o menos, claro, que duró bastante, casi un año más o menos. Bueno, hasta el día de hoy. Sí, pues siempre la Macarena, bueno, eso es como parte del patrimonio de la cultura pop, podríamos decir. Los One Hit Wonders, justamente, de estas canciones que pegaron una canción por tanto tiempo. Y nada más, pero bueno, nosotros nos convoca hoy a hablar de patrimonio arquitectónico, y parte de la importancia del patrimonio arquitectónico son precisamente los y las arquitectos que están detrás de estos proyectos que hemos conocido, Luis de Almendae. Exactamente, a veces nosotros hablamos mucho del edificio, del espacio, de la plaza, ¿cierto?, del lugar, pero ¿qué pasa con las personas que están detrás de esos proyectos? ¿Qué pasa con esas personas que pensaron, que se dedicaron un buen tiempo a planificar, a crear, a diseñar, y que más encima crearon obras tan impresionantes que hoy en día son parte del patrimonio no solamente de una ciudad, de un barrio, sino también del país? Hoy vamos a hablar de un arquitecto bien particular que hizo 3 edificios muy significativos, hizo muchos más por supuesto, pero hizo 3 edificios muy importantes en la arquitectura nacional y que al mismo tiempo tienen relación con el patrimonio ferroviario, algo que hemos hablado muchísimo aquí en los espacios, pero también es bueno conocer a la persona que estuvo detrás de esas mismas obras en particular. Mira, un Luis presenta a otro Luis para hablar de otro Luis, Luis Herreros. Exactamente. Cuéntanos dónde encontramos sus trabajos. Luis Herreros Erquiaga, un importantísimo arquitecto, nació en 1908 y se tituló en 1931 de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Luis Herreros Erquiaga, quien esta imagen, muy bonita, cortesía de su hija María Luisa Herreros, y le dando muchos cariños y saludos y agradecimiento también por la información. Fue un arquitecto que claramente, imagínense, se tituló el 31 y años después logra trabajar en el proyecto de construcción de la Valparaíso, una nueva estación para el puerto de Valparaíso, una estación impresionante que además se construye cambios importantes para la arquitectura. De hecho, perdimos un poquito a Luis de Almendae, que nos estaba contando precisamente las obras más destacadas de Luis Herreros Erquiaga. Queremos conocer obviamente acerca de su trabajo, tenemos mucho para compartir con ustedes, a ver si es que ya lo tenemos. Lucho, ¿se nos pegó? No, todavía no está, Luis. Ahí estamos mejorando la conexión. Sabemos que, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, esto es parte de lo que significa el internet. A veces funciona, a veces no funciona. Que el niño está bajando la película, que el otro está estudiando, que el otro está en Zoom. Entonces se van cortando las señales. Así que le vamos a pedir a nuestros colegas que dejen de bajar programas de Ares, de música de Ares. Se me olvidó. De Napster, dejen de bajar música, pero son parte de las situaciones que vivimos el día a día, el internet más cotizado que nunca, sobre todo en las mañanas, donde todo el mundo está en clase. Hoy día, bueno, muchos niños han vuelto, pero siempre es lindo poder conversar con Luis para poder ir conociendo un poquito más. Siempre nos ha dicho Cami que hay que levantar un poquito la cabeza en las ciudades y vamos a ver ciudades distintas, porque siempre andamos mirando para abajo, andamos mirando el celular, pero levantar un poquito la cabeza, sobre todo aquí en Barros, ves un Barros muy distinto, y sí, a mí me impresiona eso. Sí, pues, es importante que nosotros conozcamos la historia, además, tan importante como fue también para la región del Biobío y sigue siendo, el tema de ferrocarriles. Queremos a ver si es que ya está, señor director, ¿usted me dice? Todavía no tenemos a Luis de Almendae para que nos cuente acerca de estas icónicas edificaciones, además entiendo con tintes muy modernos, según lo que nos estaba contando Luis de Almendae también, ¿cierto? Como primera parte del siglo XX. Recordemos que este es un arquitecto que nace en 1908, fallece en 1963, a lo largo de toda su carrera dejó sin duda este legado para que nosotros también podamos comentar este momento. Partimos ahí, ¿cierto?, con este dibujo de la estación de Valparaíso del año 1935, y claramente ya daba luces, ¿cierto? Se parece un poquito, dirán algunos, a lo que teníamos acá como estación también, pues con esa edificación que es como una torre alta, Lucho, y el resto muy plano, mucho como geométrico, ¿no? Es que claro, él se especializó en el tema de las estaciones, un momento
y un lugar tan importante para nuestra historia, desde donde prácticamente se movilizaba el país, partió movilizándose a través de los trenes, donde la conectividad también para la economía se dio a través de los rieles y no necesariamente a través de las carreteras. Las carreteras fueron mejorando y llegando con el tiempo. Partimos obviamente con las estaciones, donde se vivían momentos de espera, ya no era lo mismo que como hoy, por ejemplo, que hay un tren tras otro, en el caso de los biotrenos o el metro. Antes había que esperar ahí su cierto tiempo, entonces uno pasaba ahí leyendo el diario, en las cafeterías, entonces eran lugares de encuentro, no solamente el de los andenes, y también de una generación de arquitectos, Cami, que firmaban de alguna manera o que le daban cara a sus trabajos. Hoy día son las inmobiliarias las que están detrás y uno no tiene idea quién diseñó todo, pero así van cambiando. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen también de lo que significa una estación, y con esos amplios ventanales para que entrara la luz también, para darle una vida distinta a las estaciones, porque vuelvo a insistir, pasamos mucho tiempo en las estaciones, Luis de Almendrael. Sí. Exactamente. Me ven, ¿cierto? Hubo un problema de caída aquí de la compañía de internet, justamente. Parece que está jugando una mala pasada. Y precisamente habíamos quedado en los inicios de Luis Herreros Erquiaco, este arquitecto que se tituló en el 1931 y que ya inicia su camino haciendo esta tremenda, que además coincide con la transformación de la arquitectura chilena, o sea, arquitectura moderna, arquitectura sencilla, arquitectura funcional y además con un lenguaje bastante particular. Un gran edificio con una nave interior que estaba recién comentando Luis, muy iluminada, y al mismo esta torre que pasa a ser también un ícono de la arquitectura de Valparaíso. O sea, uno está en la Plaza Sotomayor y contempla el edificio de la estación, y al mismo tiempo, por supuesto, la gran torre con su reloj que marca la hora, y al mismo tiempo tiene una función como de faro, va a esos paseos en botes de Valparaíso y de esta estación junto al otro edificio que se construyó después de la aduana. Simplemente maravilloso el edificio de Valparaíso. Entonces es, porque vimos primero, ¿cierto?, el dibujo de la estación de Valparaíso del año 1935, ya está terminada, ¿cierto?, la estación. ¿Y cómo se ve en la actualidad la estación? Porque nosotros, bueno, ya vamos a llegar a lo que está pasando aquí, ha pasado por un montón de modificaciones, para qué decir el pobre reloj. Queremos también saber cómo está esta estación al día de hoy. La estación de Valparaíso hace unos años fue intervenida con el fin de construir un centro comercial en él. Valparaíso, toda la ruta, digamos, Valparaíso, Viña del Mar, ese tremendo recorrido, digamos, cambió con el pasar del tiempo. Desaparecieron algunas estaciones antiguas, al mismo tiempo la estación Valparaíso fue convertida en un centro comercial que mantuvo la estructura original totalmente del exterior. La torre está, el reloj también está. Y gran parte de los recintos interiores, eso sí, se modificaron. Hay un patio de comidas, se hicieron entrepisos, edificio, o sea, el interior comenzó a derivar cosas, hay un hotel, hay un preuniversitario instituto, hay locales comerciales, y por supuesto está la estación Valparaíso, que es la primera y última estación de este ramal que conecta Valparaíso con Limache, que es bien interesante y muy bonito ese paseo para quienes puedan ir a Valparaíso y hacerlo. Y qué increíble también cómo las estaciones se fueron diversificando, fueron pasando a otras cosas, lo que explica también cómo se fueron corriendo las líneas, cómo fueron corriendo todo esto. Bueno, tenemos el ejemplo nosotros aquí en la Intendencia, donde estaba la estación de Concepción. Nos hablabas también ahí de otros edificios que han estado en torno a estaciones donde pasaban líneas y después o las cortaron o las eliminaron, como por ejemplo en Santiago también, donde uno no puede continuar. Tú llegas a Estación Central, de hecho tienes que llegar desde el sur, porque desde el norte ya no hay conexión, o sea, no hay una conexión directa como era antes. Se corta ahí en Estación Central las líneas y pasan por el otro lado. No así como en Chillán, por ejemplo, donde la ciudad quedó dividida entre la línea y divide las ciudades. Qué increíble cómo se fue perdiendo esa, o dejando de dar importancia a las líneas. Exactamente. Bueno, también todo eso tiene que ver con qué es lo que pasó con Ferrocarriles del Estado y cómo digámoslo así, se desmembró totalmente esta tremenda industria que fue capaz de hacer tantas cosas, estaciones, libros, revistas, publicaciones. Recordemos, no solamente era lo que uno veía en medio de transporte de los edificios, estaba la revista En Viaje, estaba las guías del veraneante, grandes hoteles como el hotel, muchos más que eran de Ferrocarriles del Estado también. Ay, sí,
Sí, sin duda, Luis. Ahí todavía estamos con algunos pequeños problemitas, ¿cierto? En la conexión junto a Luis Almendrael estamos hablando del trabajo de Luis Herrero Cerquiaga, arquitecto, quien ha dejado su huella, ¿cierto?, en distintas ciudades de nuestro país, sobre todo con las estaciones de ferrocarriles. Conocimos recién la de Valparaíso y claramente lo comentábamos al pasar, ¿verdad?, lo que pasa acá en Concepción. También obra de este arquitecto, Luis, para que nos cuentes un poquito cómo fue ese trabajo, también junto a los artistas que finalmente plasmaron esas obras dentro de esta estación, y la vemos bastante similar a lo que ya habíamos conocido de Valparaíso. Exactamente. Una de las cosas bien interesantes del trabajo de Herreros es cómo este lenguaje moderno, sencillo, funcional. Lo dejó plasmado en Valparaíso con este gran edificio con su torre, y en Concepción, cuando se pierde la antigua estación producto del Tratado del 39 y se decide remodelar todo este barrio ferroviario, todo este conjunto de Avenida Prat, que ya estaba teniendo transformaciones en los años 30, se proyecta esta nueva obra, ¿cierto?, que es una consistente en 2 alas laterales marcadas en el centro por la torre, nuevamente el elemento vertical muy importante, por supuesto con sus relojes, y al mismo tiempo todo un complejo anexo con alas laterales, con marquesinas y con también otras zonas de bodega que permitían llegar hasta los... y por supuesto también todo lo que pasaba en el interior del edificio, oficinas, salas de espera, salas de teléfono, un café, espacio, digamos, de espera en todo sentido, el salón de primera clase y el salón de segunda, además de otros recintos secundarios. La estación proyecta Herreros también. Tienen su salón de primera clase en el salón principal a la izquierda del edificio, un espacio suficiente para albergar un mural, este fantástico mural Latidos y Rutas de Concepción de Gregorio de la Fuente, este maestro artista que por supuesto ya lo hemos conversado varias veces, que dejó una huella importante aquí y este tesoro artístico y plástico para Concepción, pero que también marcó el inicio de una relación entre Gregorio de la Fuente y Luis Herreros, que no quedó solo en esta estación, sino que quedó en otra, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Ahí estamos, pues, los edificios que están ahí al lado de hoy día, lo justamente que es el Serviu, me parece, o es algo de por ahí, de esa área. Por atrás, sí, el buena Mercado observación, Nuevo. Luis. Claro, muy buena observación, porque ese edificio está cierto, hasta hace poco tiempo fue utilizado por el Serviu. Este edificio, según los estudios de Osvaldo Cáceres, aquí le mando muchos saludos, corresponde también Herreros, al igual que varias casas que se construyeron en los años 40 alrededor de la estación. De hecho, al ladito de ese edificio, a la derecha, literalmente a la salida del garage de esa construcción, ustedes van a ver que quedó, digamos, de la demolición de todo el conjunto de casas que estaba en Prat, justamente la misma estación. Era una cosa bien interesante cómo se demolieron las casas, que lamentablemente se perdió el conjunto ferroviario, pero quedó este edificio que ojalá lo conserven, porque igual es parte de excepción, y el pedazo de chimenea que está, digamos, a la derecha, que es un poco más ver cómo quedó eso, pero es parte también de lo que queda del antiguo conjunto. Sí, y de hecho, para no dejar pasar el comentario, atrás de esto está el mercado de Concepción, que iba a ser provisorio y todavía está ahí, para que no se olviden de ir a apoyar también a los locatarios de ahí, que siempre se quejan de que lamentablemente no tienen muchas visitas, pero ahí están y pueden encontrar todo lo que antes encontrábamos en el mercado, pues. Vayan nomás, hay siempre cosas ricas, es un lugar bien interesante también de conocer y apoyar, por supuesto, a los comerciantes locales. Por supuesto, y además ahora cuando pasen por ahí van a mirar, ¿cierto?, la ciudad con otros ojos, porque vamos a saber a quién corresponde, por ejemplo, esta obra que estamos viendo en imágenes, Luis. Y bueno, muy moderno da la impresión, ¿no?, para la época en la que construyó, como adelantándose quizás un poquito a lo que se venía en la arquitectura, Luis Herrero Cerquiaga. ¿Será lo mismo que pasó en los Andes? Claro, justamente, bueno, el caso particular de los Andes corresponde a un complemento del antiguo sector ferroviario de los Andes. Los Andes es una ciudad maravillosa, ¿sí? Estamos hablando ya de la región de Valparaíso, ahora volvemos a la región de Valparaíso, pero ya no solamente la parte costera, sino que nos vamos a la cordillera, al interior, y aquí nos encontramos con esta estación que claramente exhibe un lenguaje mucho más ecléctico, tiene una volumetría moderna, una espacialidad bastante clara y sencilla, muy iluminado el edificio, lo vamos a ver después, pero claro, tiene ciertos detalles mucho más tradicionales, mucho más clásicos para que la gente lo entienda en la casa. Fíjense cómo no hay una torre, no aparece la torre,
pero sí aparece el elemento reloj marcado con esta cosita como a dos aguas, como una casita, digamos, a la izquierda. Aparecen detalles de piedra también muy interesantes, y es un edificio bastante fabuloso. O sea, uno va a los Andes y encuentra arquitectura histórica notable de finales del siglo XIX, iglesias, arquitectura tradicional, pero de repente uno se encuentra con esta arquitectura de los años 50 que claramente sigue un lenguaje moderno, como la estación. Y además, en su interior se hace este mural también de Gregorio de la Fuente, nuevamente aparece, ¿cierto?, que es una alusión a la unión entre Chile y Argentina, ya que la estación Los Andes era la estación donde se tomaba estaba el tren, digamos, el Trasandino, el famoso tren trasandino que dejó de operar en los años 80 y conectaba, digamos, Chile y Argentina. Y por eso se hace este mural tan bonito, lleno de color, lleno de formas, ¿cierto? Aparece O'Higgins, aparece San Martín, aparece la unión entre Chile y Argentina, y también, por supuesto, tanto Gregorio de la Fuente como Luis Herrero sirven de modelos para el mismo mural. Qué precioso lo que estamos viendo nosotros en imágenes, y que, bueno, en realidad gracias a este espacio hemos podido viajar sin viajar y conocer lugares, ¿cierto?, que de otra manera todavía no teníamos en la retina. Probablemente hay personas que han pasado por los Andes y que han visto esta estructura por fuera, Luis, y no han ingresado a conocer los tesoros que guarda dentro. Sigue estando, como la estamos viendo así en imágenes, es algo que se ha trabajado en conservar, o también como en el caso de Valparaíso y acá en Concepción ya pasó la máquina de repente inmobiliaria, del mercado, del progreso y tanta cosa. No, fíjate que esa foto que estamos viendo la saqué el 2019, la saqué en octubre del 2019, noviembre del 2019. Y te digo que la estación está en muy buen estado, conserva varios detalles, incluso la placa del arquitecto, donde dice Herreros Arquitectos 1954. Ahí se conservan muchos detalles, el piso, los pavimentos hacia el lado del andén, por ejemplo, el mural. Tengo entendido que esta estación justamente fue sometida a un trabajo de restauración, estuvo abandonada mucho tiempo. Hasta el 93, al parecer, el edificio se utilizó como estación de trenes, conectando los Andes con Valparaíso. Después de eso pasó por mucho tiempo, estuvo abandonada, pasaron algunos ministerios y fue sometida al trabajo de restauración. Oye, fíjense lo iluminada que es la estación, como decía Luis anteriormente, la estación de Valparaíso, con estos grandes ventanales. Acá también, en menor escala, por supuesto, nos encontramos con este detalle de la estación de los Andes. O sea, Luis Herrero es un arquitecto realmente sensacional. Cómo logra incorporar un lenguaje moderno, asociarlo quizás a la tradición, algo mucho más a la arquitectura de los Andes también, por supuesto, e integrar estas piezas de arte maravillosas de Gregorio de la Fuente. Luis, desde la arquitectura, solo como duda, ¿cómo eligen, por ejemplo, que estos ventanales tengan, en este caso, perdón mi tecnicismo, pero que tengan estos cuadritos y no, por ejemplo, otro o división o un plano completo sin esas divisiones? ¿Cómo se va eligiendo esas cosas? Mira, eso en parte es criterio del arquitecto, cómo diseña justamente todo el panel de la ventana, porque la ventana, este tipo de grandes ventanales o muros cortinas, digamos, se diseñan a partir de lo que propone el arquitecto. En este caso, él propuso esta composición con esas dimensiones en particular. En algunos casos también, por supuesto, hay otro tipo de composiciones mucho más elaboradas, con una geometría mucho más singular. Y eso es lo que pasa también cuando de repente se remodelan edificios y se modifica ese diseño de cuadritos, por ejemplo. Pero a lo que voy, eso es justo, en el fondo, para que vaya de acorde a lo estético, más que algo puntual de que pueda decir, oye, mira, así es más fácil poder cambiar los vidrios, así es más fácil que entre luz, no sé, desde un punto de vista técnico. Claro, o sea, es que piensa que en esa época también todos estos edificios se hacían literalmente al 100% por parte del arquitecto. No es que se compraran las ventanas, sino que el diseño del panel ventana, por llamarlo de alguna manera simple, era diseñado también por el arquitecto, hasta la más mínima unidad. Por lo tanto, no era como cambiemos la ventana por otra que compremos una ferretería, no. Eso pasaba en grandes edificios públicos, que se hacía todo, digamos, en función al diseño que proponía el arquitecto. Pasó en Valparaíso, pasó en Concepción. Los ventanales de Concepción eran gigantescos. Y claramente esos ventanales se modificaron, y la perfilería, que vendría siendo como los elementos que conforman la ventana, todo eso se modifica. Y eso también tiene una consecuencia, porque después ya no tiene la misma imagen el edificio. Hay algo como que no cuaja, hay algo que no cuadra, digamos, cuando tú ves la fachada de una obra que está modificada. Y ahí quedan unos mutantitos, ¿cierto? Como unos monstruos de Frankenstein arquitectónicos que conocemos muy bien nosotros acá, sobre todo en la ciudad de Concepción.
con un centro comercial. Oye Luis, bueno, además no solo de estaciones de ferrocarriles, me imagino, se trata del legado que ha dejado Luis Herreros Erquiaga, ¿no? Es un arquitecto con hartos años también de carrete, de profesión. Cuéntanos un poquito acerca de otras de sus obras. Sí, bueno, él también trabajó en proyectos residenciales, claramente va a ser recordado por el trabajo que hizo en estas estaciones de trenes, la de Valparaíso, Concepción y Los Andes, 3 estaciones maravillosas que son parte del patrimonio arquitectónico chileno, pero también desarrolló obras bastante interesantes desde un punto de vista residencial, como la labor que desarrolló en Viña del Mar, por ejemplo, con edificios de departamentos. Esto es calle Arlegui, en la cual nosotros podemos ver nuevamente este lenguaje moderno. De hecho, este edificio es muy similar a las casas que hizo aquí en Prat. Por eso cuando Osvaldo Cáceres señala que el trabajo de calle Prat es de Luis Herreros, claramente hay una relación directa con cómo diseñó las casas de ferroviarios, con la ventana circular, con elementos en su fachada bastante regulares, ¿cierto? Muy ordenadito todo. Y eso uno lo ve en este edificio de departamentos que es básicamente un gran complejo, que está en la calle Arlegui, en pleno centro, Viña Marino. Sí, obviamente también lo que significa las ventanas. Él tenía una preocupación por las ventanas, parece, ¿ah? Tenía una fijación en eso, porque aquí tenemos varios estilos. Tenemos ventanas redondas, cuadradas, algunas con terraza. Exacto. Hay una diversidad justamente, y la ventana circular, o sea, es parte importante de la arquitectura de los años 30, 40 y 50. Luis Herreros también la incorpora en sus diseños arquitectónicos, por supuesto que sí. Oye Luis, además de los edificios, ¿no?, que estamos revisando en imágenes, las estaciones de ferrocarriles, está como el legado que va a dejar y que dejó, ¿cierto?, en términos arquitectónicos, me imagino que también acá hay un legado a nivel profesional, ¿no?, para ustedes como arquitectos. Tú nos has traído ya en otras ocasiones el trabajo de distintos arquitectos y arquitectas y me da la impresión que siempre hay algo más que ha dejado, ¿cierto?, en el ejercicio de la profesión, ¿no?, por así decirlo, o en la formación de los nuevos profesionales. ¿Es algo que ocurre, por ejemplo, a nivel de escuelas de arquitectura? ¿Son referentes hasta el día de hoy este tipo de personajes que nos trae? La triste verdad es que las escuelas de arquitectura rara vez se enseña arquitectura, primero que nada chilena, o hablar también de nombres. Es bastante crítica la situación, y por eso también la idea es poder hablar de estos, decir estos nombres, porque usualmente hay grandes maestros de la arquitectura chilena que siempre se hablan y que está bien que se hablen. Roberto Dávila, Juan Martínez, etc. Muchos más, que no voy a dar la lista completa, pero siempre quedan nombres fuera y siempre quedan también los nombres fuera en general. O sea, siempre se habla de la obra, siempre se habla del objeto, y en general aprender de nuestros arquitectos y de los predecesores es algo que es también una labor ¿cómo decirlo?, de ejercicio de memoria, de resistencia, de reivindicarse con el pasado y aprender justamente, poder divulgar a las futuras generaciones y dejar este testimonio de que hace, no sé, 80, 90 años ya estaban trabajando arquitectos en lenguaje moderno, por ejemplo, o generando aproximaciones de la arquitectura diferentes, como lo hizo Luis Herreros. No olvidar estos nombres para el futuro, creo que es algo fundamental. No, y como no hay que olvidar el nombre de Luis de Mendrail también, en quien nos enseña siempre acá, que hace sus recorridos, que está a través de las redes sociales, que está a través de su página web, donde reciben fotografías de todos los tiempos para poder resguardar algo que es tan importante como es nuestro patrimonio. Así que Luis, muchísimas gracias. historiaarquitectónica.cl a través de las redes sociales, cada vez son más, ¿ah? Somos más cada vez. Sí, justamente, y un saludo muy grande a la señora María Luisa Herreros, que mandó las fotografías y que justamente aportó información y claramente resguarda todo el legado de su papá, el gran arquitecto Luis Herreros Erquiaga, y toda la familia, por supuesto, Herreros. Un gran saludo. Qué bonito además eso, ¿eh? Esas redes que se van generando en torno a la memoria de estas personas que han dejado su legado, también su familia. Gracias, Luis Armentel. Nos vemos en la próxima. No, pues nada, nos vemos. Chao, chao. Oye,